Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será don Tomás Hernández Alberto, un prestigioso líder experimentado de la política dominicana y que hoy preside el movimiento El Poder para el Pueblo, apoyando a nuestro presidente constitucional, Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Andrés Astacio, el que tiene la responsabilidad de ser el superintendente general de electricidad de la República Dominicana, un destacado joven líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Muchas gracias a tantas dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos, incluyendo comunistas, excomunistas o izquierdistas, que apreciaron todo lo que dijimos la semana pasada sobre el coronel de Abril, sobre el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, y las informaciones que el presidente patriota Joaquín Balaguer nos dio en diferentes oportunidades para que te la dijéramos a ti, mi querido pueblo dominicano, cuando fuera necesario y cuando él no estuviera aquí en la tierra. Hoy te vamos a decir lo que me han pedido dominicanos de todos los colores. Querían saber y me preguntaban cuáles eran los reconocimientos o los premios que el presidente patriota Joaquín Balaguer le daba a los militares que enfrentaban decisiones importantes para mantener su gobierno y la estabilidad política de la nación. Y hoy te decimos que el comportamiento desde el primer día que llegó al poder político, el 1 de junio de 1966, el presidente Balaguer, elegido por esa voluntad popular de entonces, siempre reconoció a todos los militares, altos, medianos o como fuese, que cumplieran con su deber frente a la ley, a la Constitución y al mantenimiento del poder político como lo manda la Constitución de la República. Es decir, que el comportamiento del presidente Balaguer fue, primero, reconociendo a como, por ejemplo, al mayor general Enrique Pérez y Pérez, que fue el segundo secretario de las Fuerzas Armadas. Después, primero estaba Rivera Caminero, el almirante Rivera Caminero, y en medio de ese proceso donde él asume el poder, nombra a Enrique Pérez y Pérez como secretario de las Fuerzas Armadas. Pero esos reconocimientos se los fueron ganando esos jefes militares de acuerdo a lo que nos decía y nos dijo el presidente Balaguer. Y así hay innumerables ejemplos. El almirante Ramón Emilio Jiménez Reyes es otro. Salvador Lluvere Montaz, mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana, 2 veces jefe de la Fuerza Aérea, es otro. El general Juan René Bochán Javier, mayor general, también tuvo reconocimientos antes y durante todo ese periodo
de gubernamental de Joaquín Balaguer. Entonces no puede extrañar que el coronel Héctor García Tejada fuera ascendido a general por el presidente Balaguer. En el 1991 lo designó con el rango ya mayor general, era como teniente general secretario de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Es decir, si le quieren llamar reconocimiento o premio por haber matado, le tocó a él, como decía, al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, que venía al país para cambiar el Estado democrático e imponer un gobierno distinto con la ideología marxista-leninista. Cada uno de nosotros puede entender que eso fue una premiación. Pero no, luego que fue secretario de las Fuerzas Armadas 1991 hasta el 93, cuando lo cambió, lo pasó a la Dirección General de Investigaciones DNI. También le sirvió en los organismos de inteligencia de la República Dominicana. Es decir, eso viene desde el 1966, cuando Balaguer llega al poder, que le reconocía a todos los jerarcas militares que estaban respondiendo al mantenimiento del orden público, al mantenimiento del Estado de Derecho, al mantenimiento de su gobierno. Él lo reconocía. Era un comportamiento que formaba parte de su decisión como presidente de la República. Pero vamos a hablar de otra persona que era primer teniente. Es decir, el oficial que comandaba el pelotón que combatió a Lalane y a Pérez Vargas y que salió herido el coronel Camaño. Estamos hablando del primer teniente Raúl Almonte Lluveres. Lo ascendió a capitán, como ascendieron a mucha tropa que participó en aquellos acontecimientos. Es decir, esos militares que cumplían órdenes para mantener el Estado de Derecho que representaba el presidente Joaquín Balaguer en esa época. ¿Y qué pasó con el primer teniente ascendido a capitán Raúl Almonte Lluveres, que llegó a ser teniente coronel, subcomandante de esos cazadores de la montaña, donde llegó a ser el jefe, el coronel Héctor García Tejada, que pasó luego a general, a mayor general y a teniente general, secretario de las Fuerzas Armadas? ¿Y cómo terminó en ese comando el capitán, después mayor, después teniente coronel, segundo comandante de ese campamento, Raúl Almonte Lluveres? Fue cancelado en el 1985. ¿Por qué fue cancelado? Porque el alto mando de entonces entendía que no había cumplido con su deber con una situación que ocurrió en ese campamento y que el comandante de entonces en ese campamento mató a un oficial. Y él no cumplió de acuerdo a esa decisión y lo ponen en retiro. ¿Quién pide el retiro del coronel, en entonces teniente coronel Raúl Almonte Lluveres? El jefe de Estado Mayor de entonces del Ejército, José Ernesto, el mayor general José Ernesto Crubrea, que también era su amigo. Hoy no está con nosotros, es decir, que en paz descanse. Pero que lo pusieron en retiro y ese mismo jefe del Ejército le pide al alto mando que ese oficial no lo dejen como oficial retirado fuera del Ejército o de las Fuerzas Armadas o de las instituciones garantes en la inteligencia, y lo mandan
El presidente Salvador Jorge Blanco lo manda a petición del director general del DNI, el contraalmirante Seferino Díaz Bonilla, y lo mandan como general retirado a operaciones del DNI. En el 1986 retorna Joaquín Balaguer y sacan al general retirado del DNI, Raúl Almonte Lluveres, y lo nombra general activo de la Policía Nacional. Son reconocimientos por toda su conducta y su comportamiento militar. Cada uno de nosotros que piense lo que entienda. Lo que sí podemos decir, que el presidente Joaquín Balaguer, mientras fue comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y jefe de la Administración Pública, apoyaba, reconocía a todos los que le servían a ese gobierno con la fortaleza del mantenimiento del orden público, de la seguridad del país y de la estabilidad de la nación. En tiempo de Guerra Fría todavía finalizando. En otra palabra, mi querido pueblo dominicano, estoy complaciendo con estas informaciones que el propio presidente Balaguer nos daba y que ustedes podrán comprobar cuando tengan la oportunidad, generaciones presentes o futuras, y leer y ver toda la historia del coronel de Abril, del líder militar de Abril, que cuando muere no era ya, era solo recordado por la historia de su papel en la revolución del 24 de abril del 65 y de su papel valiente enfrentando la intervención norteamericana. Esa es la verdad. Pero cuando tengamos la oportunidad de todos esos informes que existen, que no han sido destruidos y que Balaguer tenemos entendido que lo dejó para su publicación, ustedes se darán cuenta cómo se comportaba apoyando a sus militares y también en el servicio civil a dominicanos que le servían con lealtad a su gobierno y a sus propósitos de fortalecer la democracia y la libertad en la República Dominicana. Un recordatorio y complaciendo a dominicanas y dominicanos que querían saber si Balaguer premió, si Balaguer le dio apoyo, regalos económicos o ascensos a los que participaron con la muerte de Francisco Alberto Camaño Deñó, que es una pena que no se mantuviera como líder militar en democracia, que transitara un camino equivocado del marxismo-leninismo, cuando pudo haber sido hasta presidente de la República de todos nosotros, porque todos nosotros, la gran mayoría, tenía todo el reconocimiento de corazón. Por último, quiero decirte, familia dominicana, que de lo que no se aprovecharon esos militares fue del dinero que encontraron tanto en el yate en que vino y que abandonaron, y que esos militares no lo tomaron para ello. Esperemos pues. Y lo otro, que para Balaguer, el primer guerrillero que salió de ese bote no fue una cosa que se perdió, sino que lo entendía que había abandonado a la guerrilla. Esperemos que estos acontecimientos de ayer, la historia tendrá la oportunidad de recogerlo con lo que haya dejado el presidente patriota, mi amigo Joaquín Balaguer. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será don Tomás Hernández Alberto, un hombre que está defendiendo al gobierno del Partido Revolucionario Moderno
bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será don Tomás Hernández Alberto, un destacado, experimentado líder político que hoy apoya a nuestro presidente Luis Abinader y a nuestro Partido Revolucionario Moderno con el movimiento El Poder para el Pueblo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado don Tomás Hernández Alberto, un destacado y experimentado líder político que apoya a nuestro gobierno y a nuestro presidente constitucional Luis Abinader y tiene la responsabilidad de dirigir el movimiento El Poder para el Pueblo. Muy complacidos nos sentimos de tenerte hoy aquí y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándote a ti, Tomás Hernández Alberto, 2 años y medio del presidente honrado que hoy tenemos en el Palacio Nacional, gobernando a todos nosotros, los dominicanos de todos los colores. ¿Qué significado tiene para ti? Don Guillermo, permítame primero saludarle y saludar al pueblo dominicano y reconocer, como ya han hecho muchos, que su espacio y su protagonismo en el mundo de la televisión y de la comunicación ha sido vital para el desarrollo democrático de la República Dominicana. Muchas gracias, Tomás. Permítame decirle que para entender cuánto ocurre en el plano de la valoración de estos 2 años y medio, tenemos que remontarnos al momento en que el presidente Luis Abinader es electo presidente de la República. No fue un escenario parecido a ningún otro escenario en la historia. Eso es verdad. A Luis Abinader le tocó ganar en medio de una pandemia, hacer la transición en medio de una pandemia y empezar a gobernar en medio de la pandemia. Y Luis Abinader, en lo que han sido el recorrido de esos 2 años y medio de gobierno, sencillamente ha sido una revelación para la historia de la República Dominicana. No hay ningún otro presidente de la República que haya llegado en tan calamitosas situaciones en la República Dominicana. ¿Qué hace Luis Abinader? Yugula la pandemia, que era la preocupación mayor. Cuando él llegó, los dominicanos estábamos desesperados. Y muriendo muchos. Y muriendo muchos. Y Luis Abinader decidió confrontar, pese a la crítica inclusive de alguna gente de la oposición, que planteaban que estaba haciendo lo incorrecto. Y Luis Abinader en menos de un año yuguló la pandemia. Fue capaz de utilizar alrededor de 16 millones de vacunas en la República Dominicana. Y la República Dominicana fue consagrado por el mundo como el primer país que liquidó, en la medida que era posible liquidarla, la pandemia. Pero Luis no se conformó con eso. Ya cuando tenía 3 meses de gobierno, se sabía con certeza que habían instaurado un gobierno totalmente distinto. Yo digo que Luis enderezó el camino de la democracia. Había una democracia que crecía, 45 años, 50 años de crecimiento. Pero ese crecimiento se quedaba. Pero usted sabe, 20 años, estos últimos 20 años de antes de llegar, un Estado patrocinando la corrupción pública y privada. Eso es lo grave. Por eso le digo que Luis endereza el curso de la democracia. Porque heredó un gobierno que liquidó la confianza de la gente, la confianza de todos, porque llegaron en chancleta
y después se ufanaban de andar en jipetas y de andar y hacer ostentación de poder. Y yo digo que con el tupé del presidente Leonel Fernández Reina, que fue capaz hasta de cuantificar lo que significaba la corrupción. Un 30% lo decía. 30.000 millones, decía, que se iban en corrupción. Cuando el presupuesto era de 100.000 millones. Oiga bien, o sea, estamos hablando de un 30% de todo el presupuesto. Imagínense en 20 años lo que significa eso. Y a Luis les tocó cambiar el curso de la democracia. Parecía que era una promesa de campaña, que iba a independizar el Poder Judicial, que iba a establecer la transparencia y que iba a luchar contra la corrupción, que no habría corruptos preferidos. Esa fue la visión. Y a los 3 meses ya se sabía que había cambiado el curso de la historia, que teníamos en el Palacio Nacional a un presidente diferente, a un presidente honesto, a un presidente honrado, a un presidente que había marcado la diferencia, la transparencia, a un presidente que cambió el rumbo de la historia. Don Tomás, cuando lo presentábamos como el candidato ni corrupto ni ladrón, hoy lo demuestra. Absolutamente, absolutamente, pero no solamente eso, porque usted puede ser honesto y honrado, pero llega al gobierno y deja que todo el mundo haga lo que le dé su gana. El pueblo sabe a qué me refiero. Entonces, Luis Abinader montó la diferencia. A partir de Luis Abinader, todo el que llegue al poder en la República Dominicana tendrá que ponerse sus zapatos y será muy difícil ponerse los zapatos de Luis Abinader. Entre otras cosas porque el pueblo tiene una clara decisión sobre eso. Pero en estos 2 años y medio, don Guillermo, el presidente Luis Abinader encontró la economía desplomada, como estaba la economía del mundo, desplomada. Recuerde que en el 20 hubo un descrecimiento de la economía. Pero ya en el 21 creció 12.3% la economía. Y en el 22 se colocó en 5,5% de crecimiento, cuando la región entera apenas había llegado a un 2,5%. De manera que salvó la economía de la República Dominicana. Y ha enfrentado la invasión de Ucrania, que invadió Rusia a Ucrania, que ha creado una situación económica difícil, también la ha enfrentado con éxito. Claro, la ha enfrentado con éxito, aplicando políticas de tasa cero en los créditos que da el Banco Agrícola de la República Dominicana y aplicando aquella famosa decisión que la oposición se opuso de ponerle tasa cero a las importaciones que tuvieran que ver con, de alguna manera, facilitar la producción en la República Dominicana. Y ellos decían que eso era para quebrar a los productores. Y ocurre que de ahí para acá es que se ha sentido que los productores en la República Dominicana tienen quien le defienda, el presidente Luis Abinader. Pero Luis no se queda ahí. Luis salva el turismo que había bajado a 0 en la República Dominicana. Que no me digan que no, porque nadie se atrevía a salir de su casa cuando llegó la pandemia. A 0 bajó. Y Luis Abinader, creando las condiciones para que haya inversiones en la República Dominicana, tomó el turismo en su mano, porque él es, además de presidente, es el presidente del gabinete de turismo en la República Dominicana. Es decir, es una acción que él quiso tomar de manera directa, y ahí está el turismo. Un orgullo para todos, un orgullo para el país. El turismo está en el primer lugar en términos de cuantía de turistas en la República Dominicana. Y la Organización Mundial de Turismo lo premia como el país que tiene la mejor política turística en la República Dominicana. Don Tomás, pero usted sabe lo que significa para cada uno de nosotros los dominicanos, que defendemos nuestro territorio, que defendemos nuestra nacionalidad, es que cómo se ha comportado como presidente de todos Luis Abinader frente a la soberanía, frente a la situación haitiana. ¿Qué diría? Qué buena pregunta, como todas las suyas, pero qué buena es, porque por ahí anda una prestigiosa dama, experta
en ciencia política que se ha atrevido a decir que Luis Abinader encendió un fuego que terminará destruyéndolo. Y yo digo aquí, en Aeromundo, que Luis Abinader es incomparable, que no hay otro presidente, al menos en los tiempos modernos, después de Trujillo, que haya demostrado más amor a su país, que haya luchado más por la soberanía de su país, que haya caminado el mundo, en todos los foros del mundo, haya defendido una política universal, diría yo, con la situación de Haití. Y pidiendo ayuda para Haití. Claro, y resultado de eso, la COPAL, que agrupa la totalidad de los partidos políticos de América Latina sin distingo de ideología, acaba de decir que Luis Abinader es el presidente que está haciendo una política frente a Haití más correcta. Y endosa la posición de Luis Abinader. Y lo iba a las Naciones Unidas y también su discurso es un discurso de la defensa de la soberanía nacional. Luis, el país lo habrá de recordar como el presidente que blindó la soberanía nacional durante su gestión. Y se comporta ante sus iguales, otros presidentes le reconocen que es un gran estadista. Bueno, imagínense a tal punto que no solamente existe esa situación, sino que Luis, en el tiempo que tiene de gestión, nunca ha bajado de ser el tercer gobernante mejor valorado en el mundo. Don Guillermo, es un lujo del presidente lo que tiene la República Dominicana. ¿Y qué significado tiene para usted 9 encuestas que los consultados dominicanos dicen que quieren su reelección, que quieren su continuidad, que quieren que siga en el poder político después del 24? ¿Qué diría usted? Mire, las encuestas son una fotografía de un momento, pero reflejan una realidad. ¿Qué dice la realidad? 9 encuestas no se pueden equivocar, inclusive las encuestas más reconocidas en la República Dominicana. Y todas ellas coinciden que si hoy fueran las elecciones en la República Dominicana, Luis se remontaría entre un 54 a un 57% de votos en la urna electoral. ¿Y qué impacto recibe usted que encabeza el movimiento El Poder para el Pueblo con Luis Abinader? Imagínense, nosotros tuvimos la visión de ver esto con un año de anticipación. Más de un año. Más de un año de anticipación. Nosotros decidimos, bueno, apoyar a Luis en el gobierno lo hicimos desde el primer momento. Porque acuérdese que montamos tienda aparte del Partido Revolucionario Dominicano por las contradicciones internas donde se quería que se apoyara a un candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Tan pronto llegó Luis y nos dimos cuenta de inmediato que se trataría de un precedente, digo de un presidente sin precedente. Óigame, nosotros decidimos tirarnos a la calle al medio. Pero tenemos un año trabajando en el Poder para el Pueblo. Y es verdad que en ese año nos hemos encontrado con, mire, la convocatoria de nosotros parece convocatoria de un partido político, por la dimensión que tienen. ¿Y qué es lo que nos hace grande? Haber definido hace más de un año que Luis tiene méritos acumulados suficientes como para permanecer en el poder 4 años más. En el 24. Estaba un poquito contagiado por la alegría de Charitín, ¿entiendes? Que habló de que si fuera por ella, hasta 20 años más. Obviamente que como demócrata que soy, estoy planteando 4 años. 4 años más. Entonces, don Guillermo, la alegría que sentimos es grande. Hemos dado en la diana. Luis es el presidente de este tiempo. Luis es el presidente que provoca la transición entre un país que solo crecía a un país que camina hacia el desarrollo, que son dos cosas totalmente diferentes. Tenemos 45 años creciendo. Sin embargo, no se puede hablar de que estamos acercándonos al desarrollo. Luis es la diferencia. Con Luis se acerca a pasos gigantes el desarrollo de la República Dominicana. Don Guillermo, porque la corrupción es cosa del pasado. Porque ahora el dinero fluye, porque ahora el dinero es más. El dinero de nuestros impuestos no permite que se lo roban. No lo permite. Y fíjense que en eso
está probado. Porque cuando él decía, puedo ser amigo, pero no cómplice, lo ha dejado establecido en todas sus acciones. De manera que eso hace grande a Luis Abinader. Pero hay cosas que son más grandes, don Guillermo. La universalización de la seguridad social en la República Dominicana, una de sus primeras medidas. Es decir, más de 2 millones y pico de dominicanos en esta gestión de Luis Abinader han pasado a ser parte de los asegurados. ¿Sabe usted lo que significa eso para una familia pobre en la República Dominicana? Que pueda ir a un hospital o pueda ir a una clínica en igualdad de condiciones que lo que hacen las clases medias y la clase pudiente. Eso sencillamente es extraordinario. Don Guillermo, pero lo grande no es eso. Lo grande es que los empleos en la República Dominicana que habían desaparecido, que había una crisis total, así es, ascienden en este momento, en 2 años y medio, a 300,000 nuevos empleos en la República Dominicana. Es decir, que cuando termine el tercer año, podríamos estar hablando de 350,000 o 400,000 empleos. ¿Entiende? Que sobrepasa lo que fue su propuesta electoral. Porque déjeme decirle una cosa. Una de las cosas que caracteriza a Luis Abinader es que ha cumplido todas y cada una de sus promesas. Todas y cada una de sus promesas. No solamente gobierna con transparencia, no solamente con honestidad y con honradez, sino que sabe que al pueblo no se le debe hablar mentira y por lo tanto cumple cada una de sus promesas. Entonces, tienen razón los partidos y movimientos políticos que hoy lo apoyan. Claro, don Guillermo, en este país se va a producir una especie de referéndum más que de elección, referéndum nacional. Es decir, Luis Abinader ha podido conseguir avances en la juventud, es decir, tiene apoyo de la juventud. ¿Por qué tiene apoyo de la juventud? Porque ha hecho una realidad empleos para la juventud, porque ha hecho una realidad premios importantes para la juventud. ¿Por qué tiene el apoyo de la mujer? Porque Luis sabe que la mujer es la que maneja el hogar. ¿Qué hizo? Aumentó todo cuanto se le daba en la vía social y aumentó la cantidad. Hoy en día más de 1 millón y nuevos programas. Hoy en día sociales. Más de 1,5 millones de dominicanos reciben el aliciente de recibir, valga la redundancia, el bono gas, la ayuda que llega perfecta. Pero don Guillermo, y cuando vino la inflación, que parecía que nos iba a arropar igual que en cualquier otro país, y Luis cambia el curso de la inflación, y hoy en día todo el mundo reconoce que la inflación ha ido bajando, que el peso dominicano se sigue valorando, inclusive el dólar en este momento está bajando. Es decir, ¿cuándo habíamos podido conseguir en tan poco tiempo un hombre que dirigiera el país tan cerca de la gente? Tan cerca de la gente, porque Luis Abinader ha potencializado las juntas de vecinos, que es el núcleo de cada municipio, distrito municipal y de cada provincia. Mi querido don Tomás, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y a nosotros nos da mucha complacencia. Pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación en Aeromundo que mañana lunes nuestro presidente y líder Luis Abinader presentará la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Pido al pueblo dominicano que esté muy atento, porque va al Congreso Nacional un hombre que no miente, un hombre que habla verdad, un hombre que ejerce el poder para beneficio del país, un hombre que cumple promesas. Ahora sí es verdad que habrá tijerazos en la República Dominicana. Tijerazos son la cantidad de inauguraciones que se han dado en el último mes, la cantidad. Promesas cumplidas. Promesa cumplida, y eso continúa. Por lo tanto, yo digo aquí, atrás, aquellos que pretenden que es posible cambiar el curso de la historia en la República Dominicana. Esos que se quedaron atrás son los responsables que tu República Dominicana no haya podido llegar antes al desarrollo que ya exhiben otros países que hace 50 años estaban en peores condiciones que nosotros. Llegó la realidad. Lo ha dicho Luis Abinader.
no mire para atrás, mira hacia adelante, que con Luis la soberanía nacional, con Luis la economía nacional, con Luis el desarrollo nacional está garantizado. Escúchalo con atención y verá que solamente estoy hablando con la razón. Aquellos que, como dice usted, son desfalcadores del Estado, son ladrones, aquellos que no pretendan que es posible engañar de nuevo al pueblo dominicano. El pueblo está de pie hacia adelante. Don Guillermo. Mi querido don Tomás Hernández Alberto, aquí siempre tendrá muchas oportunidades. Nosotros te reconocemos tu liderazgo y también tu autenticidad en defender al país político con un presidente honrado como Luis Abinader y como lo defiende. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a don Tomás Hernández Alberto, un líder político auténtico que apoya a nuestro gobierno y a nuestro presidente Luis Abinader a continuar en el poder político por 4 años más, igual que nosotros. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el doctor Andrés Astacio, quien tiene la responsabilidad de ser el superintendente de electricidad en la República Dominicana. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Andrés Astacio, quien tiene la responsabilidad de ser el superintendente de electricidad de la República Dominicana, un joven líder fundador de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno, y un eficiente funcionario que acompaña a nuestro presidente Luis Abinader a gobernar bien a nuestro querido pueblo dominicano. Doctor Andrés Astacio, nos sentimos muy contentos de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándote cómo termina el año 2022 con la Superintendencia de Electricidad, que tiene la responsabilidad de ofrecer un servicio público imprescindible para el desarrollo del país y para la calidad del servicio que debemos recibir en nuestros hogares dominicanos. ¿Qué podría decirnos? Ante todo, muy buenos días, don Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Y extender un saludo y un abrazo afectuoso a todos los dominicanos, tanto del territorio que en el territorio nacional como en el exterior, ven todos los domingos este programa Aeromundo, que durante 55 años ha sido una tribuna de la democracia nacional y esperamos que lo sea durante 55 más. Muchas gracias. Don Guillermo, también en una fecha tan especial como el día de hoy, que estamos en vísperas del 27 de febrero, que estamos a horas de escuchar el discurso de nuestro presidente, en el cual va a pasar revista de todas las cosas que se planificaron desde su plan de gobierno y que se ejecutaron en este 2022 en beneficio de todos los ciudadanos, sin importar banderías, sin importar partidarismo, porque nuestro presidente gobierna para todos los dominicanos, es el presidente de todos los dominicanos. Así es. Y busca bienestar para todos los Así dominicanos. Es. En el caso específico de la Superintendencia de Electricidad, don Guillermo, nosotros cerramos el año, por decirlo de alguna manera, a toda marcha. Emitimos 11 nuevas reglamentaciones que van desde trazar la ruta de la calidad del servicio para los próximos 5 años, porque para tener una idea, siempre habrá o siempre podrá haber una percepción de que hay un problema eléctrico. La pregunta que siempre debemos hacernos después es, ¿en qué consiste este problema eléctrico? Hace unos años, tan pocos como el año 2020, el problema eléctrico nacional era un problema de abastecimiento. Los dominicanos no nos llegaba siempre la luz a la casa.
Hoy estamos en una discusión diferente, que es la discusión que deben de tener los países, que es la discusión de la calidad del servicio. Entre las reglamentaciones que emitimos el reglamento de calidad, los reglamentos de calidad de servicio. Para poner un solo ejemplo de lo que marcan estos reglamentos, hoy los dominicanos recibimos una media de 23.5 horas de luz diaria. Esas son las estadísticas. Eso supone que cada dominicano en promedio recibe media hora de interrupción del servicio por múltiples razones, por una avería, por una situación de mantenimientos programados, etc. Nuestra meta, don Guillermo, es que en 5 años eso se reduzca a 5 horas por cada semestre. Semestre. Sí. De igual forma estamos direccionando el sector eléctrico a su digitalización, de forma tal que los dominicanos podamos aprovechar plenamente en el servicio eléctrico los avances tecnológicos que en otros segmentos nos han facilitado la vida. Le puedo anunciar que el primer paso, evidentemente, lo damos en casa. Con Dios mediante, antes del próximo mes de agosto, todos los servicios de la Superintendencia de Electricidad van a estar digitalizados en una plataforma omnicanal, de forma tal que si un usuario se siente afectado, el simple hecho de que haga su justa queja en las redes sociales o en cualquier otro medio, no sea ya solo un desahogo. Con el simple hecho de taguear a la Superintendencia de Electricidad o a la Oficina de Protección al Consumidor, Protecon, ya nuestro sistema lo va a recabar y lo convertirá en su reclamación. Y automáticamente nosotros tomaremos cartas en el asunto para poder determinar la causa de esa queja y resolverla. Esto que estamos haciendo en la Superintendencia de Electricidad hoy, lo estamos planeando y ejecutando para transferirlo a todo el sector eléctrico dominicano. Pero por otro lado, don Guillermo, la Superintendencia de Electricidad y en el sector eléctrico en general, también tenemos que prepararnos para vivir el presente y el futuro. Y el presente y el futuro en el sector energético global se encuentra enmarcado en un proceso de transición. Y esta transición nos afecta de igual manera desde la oferta como desde la demanda. Desde la oferta estamos como ente regulador del sistema, promoviendo y garantizando la correcta ejecución de ese plan energético nacional que planificó el señor presidente de la República. Antes de llegar al poder. Este es el plan que él le presentó al pueblo dominicano cuando era candidato y que está ejecutando. Así es. Por ejemplo, hoy día ya están en construcción probablemente el proyecto energético más grande de la historia de nuestro país y probablemente el proyecto energético más grande de toda la región Centroamérica-Caribe, que es el proyecto de Manzanillo, consistentes en 2 plantas de generación dos plantas de generación eléctrica de tecnología de punta. Para los expertos serían las clases H, las plantas más eficientes del mercado, una nueva terminal de gas en la costa norte, que servirán de ancla no solamente para responder a las necesidades energéticas de República Dominicana, sino como el ancla de una visión de desarrollo más amplia, que es la visión de desarrollo de nuestras fronteras, que el presidente de la República siempre ha dicho, las fronteras dominicanas, la frontera dominico-haitiana, se va a desarrollar desde la perspectiva de un sur basado en el turismo y un norte basado en la industria. Por eso estos 2 grandes proyectos de Pedernales y Manzanillo. Pero también ustedes, y específicamente la Superintendencia de Electricidad, ha tomado la decisión de no aumento de tarifa. Don Guillermo, esa es una decisión que se ha tomado y se va a mantener durante todo el año 2023,
ha sido consensuada con el Ministerio de Hacienda, ha sido también comunicada y consensuada con los organismos internacionales. Por una razón elemental. Lo principal en este momento de tantas incertidumbres en el mundo, de tantas incertidumbres en los mercados internacionales, es garantizar la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos dominicanos. Por ende, el gobierno dominicano que dirige y por decisión de nuestro presidente Luis Abinader, ha decidido que no habrá traspasos de costos ni aumento de tarifas para ningún ciudadano en este año 2023, porque nuestro principal problema es garantizar, como lo hemos garantizado hasta ahora, la estabilidad de precio y la estabilidad macroeconómica del país. Pero también estamos aumentando la producción de energía eléctrica. Acaba de suceder un acontecimiento, decimos nosotros, grande en esta semana en Boca Chica. Se inició la generación de una planta de gas. ¿Qué explicación nos tiene el superintendente de electricidad sobre lo que dice el sector, que es un acontecimiento grande? Don Guillermo, el plan energético de la República Dominicana trazado por el presidente implica tres cosas. Planifiquemos para el futuro, que es Manzanillo. Veamos el mediano plazo, que incluye esta estrategia tan agresiva de introducción de generación de energías renovables, pero también vamos a enfocarnos en el presente. Y por eso, a finales del año antepasado, se lanzó un proceso de licitación para la construcción y la instalación de hasta 400 megavatios en el corto plazo. Este proceso de licitación lo ganaron dos consorcios, entre ellos un consorcio local. Muchas personas dijeron que era imposible lograr lo que se planteaba en esas bases. En esta semana, específicamente el martes de esta semana, se inauguró la primera fase de la central Siva, que es una central que llegará al su cierre de ciclo con 280 megavatios, lo cual esperamos para el año que viene, pero que ya hoy aporta al sistema eléctrico nacional 200 megavatios, que se construyeron en tiempos récord, un hito, se construyeron en 6 meses, y que están aportando sin haberle costado un peso al pueblo dominicano, simplemente basado en los procesos transparentes y diáfanos promovidos por esta administración y en la confianza que genera en el sector privado el presidente Luis Abinader. Don Guillermo, para que tengamos para ponerlo simplemente en un contexto más sencillo y popular, a otros presidentes le tomaban 8 discursos inaugurar una planta. A Luis Abinader le tomó 1. Bueno, pero hay también acontecimientos que tienen que ver con esa inauguración. ¿Quiénes son los que participan en esa inversión? El gobierno participa y el sector privado. ¿Cómo lo explicaría? Mire, don Guillermo, este es un caso interesante de por qué la visión de nuestro presidente es acertada con relación a las alianzas públicos-privadas. El consorcio ganador es un consorcio compuesto esencialmente por capitales locales. Por un lado, tenemos a un grupo empresarial muy reconocido, como es el Grupo Monterrío, que lo dirige la insigne señora Elena Vilella de Paliza, que ha sido probablemente uno de los grandes ejemplos de superación empresarial en República Dominicana. Pero por el otro lado también está la empresa Eje Jaina, la cual es 50% propiedad del Estado. Y es una prueba de que cuando una entidad
pública, Ahí está la familia Vicini la con el familia Estado. Vicini con el Estado. O el grupo inicia con el Estado Dominicano, que ha sido una de las empresas de las alianzas público-privadas más exitosas de la historia de nuestro país y que en esta administración, gracias a la confianza generada por el gobierno, pero también a que el gobierno como socio se ha vuelto un socio confiable, ha hecho que esta empresa haya iniciado una gran expansión de su portafolio en beneficio del sector eléctrico nacional. Y esto es con capital local. Es la primera vez que tenemos Por una eso inversión. han concitado que otras empresas vinieran a participar en esta inversión. Claro, también ha entrado el Grupo Soluciones Gas Natural. Y otras empresas y otros empresarios también han manifestado interés hasta donde sabemos de participar. Doctor Andrés Astacio, pero hay otra responsabilidad que tiene usted. Están auspiciando hidrógeno. Perdón. ¿Cómo va a influir en el sistema eléctrico dominicano? Mire, don Guillermo, yo le hablaba al principio de una transición energética. Y es que tenemos que atender las necesidades del presente pensando en el futuro. Estas plantas que se acaban de instalar y también las plantas de Manzanillo están pensadas y las licitaciones fueron ideadas para incentivar este tipo de tecnología, para que en un futuro puedan operar a hidrógeno. De hecho, hoy República Dominicana es el primer país de la región Centroamérica-Caribe, y me atrevo a decir que todo el norte de América Latina, salvando evidentemente a México, que es otra realidad, que empezó y que ya tiene instalada infraestructura que puede operar a base de hidrógeno. Porque la idea nuestra... Es decir, gas natural e hidrógeno. La idea nuestra es, la idea del presidente de la República es, hay que resolver el presente, pero nunca de espaldas al futuro. Pero asimismo, como estamos trabajando con el hidrógeno, estamos creando las bases para que en el momento en que la transición energética haga viable este tipo de tecnologías, asimismo ya estamos trabajando en normar la movilidad eléctrica en República Dominicana. ¿Por qué? Porque la transición energética golpea, como le dije, desde el lado de la oferta, pero también de la demanda. Los compromisos de descarbonización, de protección medioambiental, van a tener como consecuencia una masificación del uso de la electricidad para fines que no se utilizaban como es para el uso del transporte. Entonces ya la Superintendencia de Electricidad en este mes de diciembre también emitió la primera normativa sobre movilidad eléctrica en toda la región de Centroamérica y el Caribe y nos pone ahora mismo al nivel de los países más desarrollados de nuestra región en materia de el sector eléctrico. De hecho, nos estamos convirtiendo en el mercado de referencia para Centroamérica y el Caribe cuando hablamos de materia energética. Todo el sector eléctrico en la República Dominicana, nos referimos también a ese sector privado generador de electricidad, también están dentro de todas estas normativas y también están auspiciando mejoramiento de sus plantas físicas para darle mayor sostenibilidad al sistema. ¿De eso se trata? Evidentemente, don Guillermo. Una de las cosas que ha logrado esta administración del presidente Luis Abinader es crear una sinergia entre lo público y lo privado para direccionarlo en el beneficio de la población. Hoy día, todos los generadores sienten el compromiso de suplir el servicio eléctrico en las mejores condiciones posibles. Ahora, claro está, esto es producto de que, a diferencia del pasado, en esta administración se exigen las obligaciones, pero se honran los compromisos. ¿Cuántos millones le hemos pagado a este sector eléctrico privado que apoya la generación de energía para toda la familia dominicana?
Don Guillermo, el año pasado, que fue un año Estamos hablando después de la llegada de nuestro gobierno, de nuestro presidente Luis Abinader. Mire, decir el número, porque el sector eléctrico es grande y es fluctuante. Por ejemplo, el año pasado fue un año de altos precios de electricidad por cuestiones que no tienen nada que ver con la República Dominicana. Pero le puedo decir que desde que llegó el presidente Luis Abinader al gobierno, todos los generadores están al día. Todas las cuentas con el sector eléctrico están al día. Ha sido un sacrificio que se ha hecho, pero es un sacrificio que vale la pena, porque es el sacrificio para darle bienestar a los dominicanos. Pero también hemos eficientizado el cobro de la energía eléctrica, dando servicios y cobrando a cada uno de los usuarios. Evidentemente, don Guillermo, de hecho, ahora mismo las empresas distribuidoras están cerrando unas brechas históricas. Por primera vez el año pasado se instalaron más medidores de los que se requerían. Y las empresas distribuidoras de electricidad han incrementado los ingresos de forma sustancial. Por primera vez superaron los 1.800 millones de dólares en cobros en un año. Edesur es un ejemplo. Edesur tuvo su año de mayores cobros de Ahí su historia. Milton Morrison haciendo una labor Encomiable. excelente, sí, no hay duda. Encomiable. Indiscutiblemente encomiable. Mi querido superintendente general de electricidad, contigo podemos hablar siempre de este tema, que también tú vienes de ser el vicepresidente ejecutivo de todas esas Edesur, de norte, de este, ahora vicepresidente, presidente responsable, mejor dicho, superintendente de electricidad de la República Dominicana. Pero tú eres un líder joven de nuestro partido. Tú y yo luchamos primero para que se produjera este cambio político, pero ahora luchamos por 4 años más para poder mantener y darle continuidad con el presidente Luis Abinader a este desarrollo de un hombre honesto, honrado, que ha llegado al Palacio Nacional y que le está sirviendo a la gente con honestidad, con transparencia y que no impone eso. ¿Qué tú dirías? Mire, don Guillermo, creo que la sociedad dominicana está conteste con nosotros. Esto ha sido la administración que prometió cambio y que está produciendo el cambio más profundo de la historia moderna de nuestro país. Para que tengamos una idea, no solamente en el ámbito eléctrico, si nos vamos a otros sectores, aquí la economía, la salud. Fíjense en dos cosas, vamos a poner 3 elementos. Infraestructuras públicas, don Guillermo. Así es. Es gracioso escuchar a la oposición hablando de que no sabemos invertir el presupuesto público de inversión, el gasto público de inversión. No, hoy día se está construyendo más. ¿Cuántos años duraron los que gobernaron en un pasado ofreciéndole a ASO a una circunvalación? Llegó el presidente Luis Abinader y ya está. ¿Cuántos años han ofrecido la circunvalación de Baní? Llegó el presidente Luis Abinader y ya está casi lista. Pero mientras tanto se están construyendo al mismo tiempo la ampliación de la autopista Duarte, que desde los tiempos de Joaquín Balaguer no se amplía. Pero aquí se duraban 8 años y hasta 12 hablando de una línea del metro. Y después para empezar a hacer un teleférico. Aquí se está ampliando el metro y se está haciendo un teleférico y se está haciendo un monorriel en Santiago, todo al mismo tiempo. Y todo estará listo antes de que termine esta administración, este mandato, para iniciar nuevas cosas en el próximo mandato de Luis Abinader. Pero lo que pasa es que ahora se construye más y cuesta menos. Porque no nos robamos el dinero del presupuesto de la nación, como ocurría durante 20 años de corrupción pública y privada, con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández durante 12 años, 20 años presidente del PLD y los 8 años de Danilo Medina Sánchez.
Sí fue, don Guillermo, pero si nos vamos al sector salud, ¿cuántos años hubo una queja de que los dominicanos no tenían acceso a salud? ¿Cuántos años se hablaba de que los dominicanos no tenían ningún tipo de seguridad en caso de un riesgo de salud? Hoy día, a través de SENASA y el apoyo y el conjunto también con el sector privado, el 97% de los dominicanos tiene un seguro de salud. Somos el país de América Latina con mayor alcance en seguros de salud. Y esto lo ha hecho Luis Abinader. Doctor Andrés Astacio, el tiempo, tú sabes que podemos hablar muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Don Guillermo, solamente podemos decirle al pueblo dominicano, sigamos caminando como venimos haciendo en estos ya casi 3 años. Sigamos caminando en esta ruta de progreso, en esta ruta de bienestar y sobre todo en esta ruta de ética y transparencia que ha impuesto nuestro presidente Luis Abinader. Hemos sorteado tiempos muy difíciles. Sorteamos una pandemia y salimos con éxito de ella. Nos enfrentamos a un contexto internacional más complejo, el contexto internacional más complejo de los últimos 50 años, y hemos navegado en estas aguas turbulentas sin mayores problemas para los dominicanos. Estamos ante un gobierno y un presidente que solamente trabaja por el bienestar de los dominicanos. Y es tangible y se está consiguiendo. Hoy por hoy, la pobreza monetaria en el último trimestre del año fue la más baja de nuestra historia. Sigamos por esta ruta, don Guillermo, que es la única ruta posible para garantizar el bienestar de los dominicanos. Y esto, yo estoy convencido de ello, usted lo está convencido, y yo estoy seguro que los que están viendo este programa coinciden con nosotros. Doctor Andrés Astacio, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ver a ustedes, jóvenes líderes, actuando no solamente con transparencia, con ética, como lo exige nuestro gobierno y nuestro presidente, sino con ese trabajo eficiente que usted realiza en el sector eléctrico para el bienestar de todos los dominicanos, ofreciendo servicios de electricidad permanente y de ahora de mayor calidad y aumentando la producción instalada. Pero nosotros también queremos decirte que tú representas esa cantidad de jóvenes profesionales de nuestro nuevo liderazgo. Por eso, en nuestro Partido Revolucionario Moderno hay esperanza, hay presente y futuro para el desarrollo político de ustedes, nuestros líderes jóvenes eficientes que les sirven a un presidente honrado y que imponen la honradez en su gobierno como Luis Abinader. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Andrés Astacio, el responsable de la Superintendencia de Electricidad en la República Dominicana. Y como siempre vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, que mañana otra vez le va a servir al pueblo dominicano una rendición de cuentas. 27 de febrero, el mes de la patria. Señor presidente, nosotros sabemos que usted representa un gobierno eficiente, no solamente recordando pandemia, que eso no ocurre todos los meses, sino en siglos, y salimos adelante. Pero usted está exhibiendo cada semana la inauguración de obras prometidas, obras
que prometió en campaña y que hoy la está recibiendo nuestro querido pueblo dominicano. Mire lo que ha ocurrido en esta semana, un acontecimiento que lo pedían por más de 30 años, más de una población de más de 188,000 personas. Jaina, el municipio de Jaina. Wellington Arnold, el director ejecutivo de INAPA, inaugurando con usted, con nuestra vicepresidenta también Raquel Peña, el acueducto de Jaina. 33 años, esa población que nació sin agua, que no tenía ese líquido como lo podemos recibir cualquier dominicano en cualquiera de las ciudades de la capital o de la provincia de Santo Domingo, hoy recibiendo por tubería el servicio del agua. Eso es un acontecimiento, esa es una inversión que nos beneficia a todos los dominicanos porque le da el agua, le lleva el agua a los hogares de 188,000 personas. Pero no se queda ahí, presidente. Usted, esa circunvalación de Asua, la importancia de la misma, las implicaciones que tiene eso, ¿qué fue lo que recibimos? El 30% y abandonada. Usted la termina. Pero no solamente podemos hablar de esos ejemplos, sino que mañana, en esa rendición de cuentas, todos los dominicanos de todos los colores vamos a poder ver realidades. Vamos a poder conocer planes concretos para terminar de materializar una obra de 4 años y que nosotros que lo apoyamos a usted para 4 años más, es decir, al presidente honrado, honesto, ético, que impone la transparencia en un gobierno constitucional como el que usted preside, que no existía antes. Antes había la corrupción de Estado patrocinada por el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina. 12 años, presidente, hizo una fábrica de multimillonarios, de dirigentes del PLD, multimillonarios sin explicación porque lo único que tuvieron fue función pública y llegaron pobres, incluyéndolo él, el 16 de agosto del 96. Hasta hizo una fundación multimillonaria y no nos rinde cuenta. Y los 8 años de Danilo. Por eso no hay que hablar de narcotráfico, de delincuencia y de robo público. Hoy tenemos y podemos exhibir un gobierno que no tolera a nuestros funcionarios que roben y los que se atreven saben que hay un régimen de consecuencias en la República Dominicana. Usted ha reiterado en esta semana que no se equivoque ningún funcionario. Aquí no hay perdonavida. Aquí el que roba el dinero de los impuestos de nuestro pueblo dominicano, como ocurrió con la corrupción de Estado de esos 20 años, PLD, Fuerza del Pueblo, aquí sí hay un régimen de consecuencias. Señor presidente, esa reiteración es una demostración una vez más que en el Palacio Nacional ha valido la pena tenerlo a usted como presidente honrado que no teníamos y que impone su autoridad para que nuestros funcionarios no se equivoquen. Y el que se equivoca sabe que hay consecuencias y hay ejemplos, ya pidiendo hasta 12 años de prisión a uno que se equivocó. Es así. En estos tiempos, señor presidente, de fortalecimiento democrático, en estos tiempos en que celebramos nuestra independencia nacional, hoy le decimos a usted nuevamente, continúe adelante, presidente, haciendo lo que tiene que hacer para favorecer a más de 11 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores que necesitamos ese cambio de comportamiento ético donde se respete el dinero de nuestros impuestos y que no se lo roben, como ocurría como norma
y que todavía creen que no habrá sanción a lo que se han robado por 20 años con esa corrupción pública y privada, que creen que no habrá sanción. Nosotros decimos que sí y lo vamos a ver. De todas maneras, presidente, mañana estaremos muy atentos, como lo estará toda la familia dominicana, a esa rendición de cuentas nuevamente desde el Congreso Nacional en la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo en favor de la gran mayoría pobre y clase media, que usted, presidente Luis Abinader, nos da respuesta a todos, a lo de todos los colores, para seguir llevando a la República Dominicana como un ejemplo dentro de lo que ya nos reconocen los organismos internacionales con políticas económicas desarrollistas y también aplicándosela para el mejoramiento de toda nuestra familia dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.